Sure. My name is Cesar Rodriguez Garavito. I teach at the University of Los Andes in Bogota, Colombia, and I'm the International Director of the Center for Law, Justice, and Society in Bogota. El pluralismo es una combinación de igualdad y diferencia, de reconocimiento de la diversidad, pero con inclusión económica y social. De tal forma que si uno fuera a sintetizar el significado de pluralismo, tendría que tener en cuenta tanto los derechos de reconocimiento de la diferencia como los derechos de igualdad. Desde mi experiencia como académico y abogado de derechos humanos, un punto esencial para el pluralismo es que las reglas del juego, constitucionales y legales, faciliten la inclusión y la igualdad. Cuando hay diseños constitucionales que permiten que grupos tradicionalmente desaventajados tengan acceso a los bienes de la ciudadanía, por ejemplo, mediante acciones afirmativas, ese tipo de reglas facilitan, no determinan, pero facilitan en buena medida una sociedad y un sistema pluralista. Desde mi perspectiva de abogado de derechos humanos y académico de derechos humanos, un obstáculo particularmente difícil consiste en reglas de juego, marcos institucionales que favorecen sistemáticamente a algún grupo. Hoy en día no está bien visto y ya es imposible desde la perspectiva internacional de derechos humanos simplemente favorecer jurídicamente a un grupo, por ejemplo, una mayoría étnica o racial. Sin embargo, aún con leyes antidiscriminación, aún con marcos constitucionales que consagren el derecho a la igualdad, es posible que en la práctica esas leyes sean aplicadas de una manera que desfavorece a grupos específicos, grupos indígenas, grupos de minorías nacionales, etc. Lo que se constituye un obstáculo entonces es la ausencia de medidas promocionales específicas mediante acciones afirmativas o mediante derechos de participación que efectivamente incluyan a esos grupos desaventajados. Hay una relación directamente proporcional entre la inclusión de un lado y el pluralismo del otro, de tal manera que en situaciones de desigualdad económica se hace realmente imposible hablar de pluralismo significativo. ¿Por qué? Porque en las sociedades que vivimos, la ciudadanía, el sistema político es un sistema de inclusión, pero otro es la economía, el mercado en la mayor parte de los países del mundo. Sin una redistribución eficaz de recursos, sin que los grupos desaventajados, minorías nacionales, pueblos indígenas, minorías o pueblos y grupos tradicionalmente marginados por razones raciales, por ejemplo, tengan acceso a los bienes económicos, tengan una situación de ciudadanía económica, su inclusión por vía de políticas multiculturales de tolerancia o regímenes constitucionales que establezcan sobre el papel la igualdad de estatus, no se traduce en ejercicio de la ciudadanía en la práctica. Yo he trabajado un buen número de años en América Latina y en otras partes del mundo en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Y puedo decir que los pueblos indígenas son probablemente los más excluidos de los excluidos. De tal manera que los dilemas del pluralismo y la diversidad y el multiculturalismo son particularmente graves y urgentes en relación con los pueblos indígenas. Las normas, los sistemas de reconocimiento del multiculturalismo son importantes, pero no son suficientes para que los pueblos indígenas puedan ser reconocidos como sujetos colectivos y sus miembros como sujetos individuales y como ciudadanos plenos. Es necesario, además de las normas multiculturales, además del reconocimiento constitucional, que haya acciones y políticas especialmente dirigidas para promover la inclusión social y política de los pueblos indígenas. Por ejemplo, a través de acciones afirmativas y a través de el otorgamiento de una voz específica
a los pueblos indígenas mediante el sistema o la institución de la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado, mediante el cual los pueblos indígenas deben tener capacidad para exigir respeto de sus decisiones frente al resto de la sociedad y frente al Estado.